responsables. La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del día jueves 2 de mayo del año 2019. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas, Radio RCR, está dispuesto a compartir con ustedes, como es costumbre, desde hace tantos años, lo que es noticia, lo que es absolutamente trascendente a esta hora, 6 de la tarde, en la entrevista, en el resumen de las cosas. Aquí estamos saludando, amigas y amigos, a quienes nos siguen a través de R.TV, que es la radio que se ve, y @RCR750 para Twitter, Periscope, y a quienes desde cualquier otra parte del mundo, desde cualquier estado de Venezuela, han venido a seguir disfrutando, recibiendo, sirviéndose de la programación de Radio Caracas Radio a través de será el día 30 de abril, y a eso me voy a referir en nuestra nota editorial. No sin antes saludarlos a todos, de parte en general, en la del estudio Eduardo Llanes, la dirección técnica, y de parte de este servidor, quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez, en la conducción central del espacio. Voy a aprovechar de enviar los saludos desde internet, que es a donde ha quedado pues el centro de operación de RCR, a la señal abierta de Radio Mundial 860M en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander, en Colombia. Igual la señal abierta de calidad 90.3 PM, transmitiendo para el estado Táchira y parte del estado Barinas. Bueno, vamos de inmediato, amigas y amigos, pero duélale a quien le duele. Duélale a quien le duela. Han sido, sin duda alguna, estas últimas horas de absoluta confusión para los venezolanos, de absoluto desasosiego para un país que tiene derecho a vivir en paz, que Dios nuestro Señor nos dio, le dio a esta hermosa tierra, tierra que ha sido de ejemplo de libertad, de lucha para la libertad, tierra de nuestro libertador de América, Simón Bolívar. El desasosiego suma a la ya pues terrible situación de tragedia humanitaria por la que nos hemos venido quejando y por la que hemos venido luchando, proclive al cambio desde hace muchísimo tiempo ya. Y suma el desasosiego, la confusión, porque la verdad es que lo acontecido durante las últimas horas ha aportado mayor gravedad a la situación del país. 4 nuevos asesinatos. Madres, muchachos menores de edad, familias enlutadas por el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas, nos hacen recordar que quien la noche de este miércoles se pretendía hacer viral a través de un video en el que se le veía visitando a un coronel herido de la Guardia Nacional recluido en la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar. Me refiero al general Vladimir Padrino López, mirando a la cámara, con pretendida mirada punzante, refiriéndose, imagina uno, que a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, y apuntándole con el dedo para señalarle de hasta cuándo tu impunidad, ese Padrino López, Vladimir, fue quien desde hace muchísimo tiempo introdujo a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada la terrible permisividad de utilizar fuerza letal para el control del orden público. 4 nuevos asesinatos,
4 razones de dolor. Ciencia, seguridad 4 y fuerza. que no es un número, que es un sentimiento y una demostración del por qué, sin duda alguna, quienes están gobernando en Venezuela, ejercen el poder en Venezuela, integrantes del régimen usurpador, deben ser cambiados, Dios quiera, por la vía menos trágica para el país. Lo trágico, no obstante, tiene ya a esta hora del día jueves 2 de mayo, mucho de aliño lo trágico, porque no solamente estamos hablando del tema de los 4 asesinados, centenares de heridos, sino de una retahíla de amenazas, de provocaciones que hacen pensar que definitivamente el equilibrio mental, que moral no lo han tenido y lo han demostrado desde hace muchísimo tiempo, el equilibrio mental es también un producto que escasea en la entidad de los usurpadores. Han pedido la detención de Leopoldo López. Leopoldo López ha respondido: la cárcel es un infierno, pero no le tengo miedo a la cárcel, en respuesta directa a Nicolás Maduro. Han pedido, previa amenaza la noche del miércoles de Diosdado Cabello contra su colega diputado Edgar Zambrano, la detención por la presunta comisión del delito de traición a la patria del parlamentario Acción Democratista, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que no se olvide, único órgano legítimamente electo, no usurpado, no arrodillado, a quienes definitivamente, desde que comenzó en el año 2017, la pervertida historia en que convirtieron el proceso constituyente, han derivado, como en efecto terminaron de derivar luego del 10 de enero, en régimen usurpador. A todo esto tengo que decir que quizás el que peor cuentas puede tener y ha de sentirlo en su propio espíritu debe ser el usurpador, debe ser Nicolás Maduro. Confundido está al punto que me imagino que los niveles de confianza, que su círculo de confianza absolutamente destruido estará, que madruga ahora en cadenas como la de este jueves, rodeado de militares, obligados a brindarle pleitesía, desde donde obligó al país en cadena nacional para pedir la aprehensión, prisión para los golpistas. Póngase preso usted, que ha definitivamente derivado en el golpe más artero a nuestra Constitución y a través del golpe a la Constitución a todo el régimen de derechos y libertades consagradas para estos ciudadanos que tenemos derecho a ser felices. Póngase preso usted, que ya lo está, de la duda, de la desconfianza, de la inestabilidad, de su propia torpeza, de su propia violencia y de su propio futuro. ¡Ay! Que agradecido debería estar, que hasta le ofrecen amnistía para que el costo del país sea mucho menor a la hora de que suceda lo que irrebatiblemente va a suceder, su salida del poder. Señor Maduro, quiero referirme a lo que ha ocurrido durante las últimas horas con el ejercicio de la profesión del periodismo, que es el vehículo para que los venezolanos tengamos, dentro y fuera de nuestro territorio nacional, libertad de expresión. El cierre de CNN en inglés, el cierre de la señal de la BBC, suman a los abusos mediante los cuales se puso fin, por ejemplo, a la transmisión de RCN, a la transmisión de NTN 24, a la transmisión de Cable Noticias, a la transmisión de Caracol en nuestro país y a la de CNN en español también. Pero especial atención, claro, ustedes entenderán que debo prestar especial atención al cierre de Radio Caracas Radio, porque ha sido mi casa desde el año 1996. Desde ese año he podido hacer
todo tipo de fructífero, gratificante, enriquecedor trabajo periodístico, radiofónico y últimamente audiovisual en Radio Caracas Radio. 89 años fueron olvidados, puestos a un lado por el régimen usurpador, cuando al mediodía del día 30 de abril se apersonaron funcionarios de Conatel a las instalaciones, dignas instalaciones, la Universidad de la Radio, en el Paraíso Caracas de RCR Radio Caracas. Argumentan, vencida la concesión, yo denuncio, ha sido la situación en la que han dejado prácticamente a todas las emisoras AM de Venezuela y a muchísimas emisoras de frecuencia modulada también, para que, como matachines, en el momento en que sientan que ya su nivel de tolerancia escaso, pírrico, propio nivel de tolerancia de los malandrines totalitarios que subyugan a sus pueblos, llegue a luz roja. ¡Pum! Alarma. Lo cual sucedió cuando la mañana del 30 de abril daba cobertura, como siempre dio cobertura a los eventos políticos. Esos, los del 30 de abril, con una situación que se planteaba desde la madrugada en las adyacencias de la base aérea de La Carlota, Francisco de Miranda. Como dio también cobertura aquel madrugonazo, un 4 de febrero de 1992, cuando se supo de tanques merodeando el Palacio de Miraflores y un grupo de militares intentando deponer al presidente Carlos Andrés Pérez, si es que tenemos que hacer una comparación del cumplimiento del deber sagrado de informar, al cual nunca ha faltado Radio Caracas Radio RCR en 89 años. Y lo seguimos cumpliendo gracias a la tecnología, razón por la que estamos aquí con ustedes. Miren, nuestro director Jaime Nestares, a quien doy un fortísimo abrazo de solidaridad, de hermanos de lucha por tantos años, a nuestros queridos equipos, incluyendo el nuestro de la entrevista, Oriana, Eduardo, todos. Importante es destacar la sensación o la certidumbre, mejor dicho, de Nestares cuando dijo: se les hizo tarde con la radio porque llegan a cerrarla en los estertores de su régimen usurpador. Yo creo que sí. Yo creo que sumado al cierre de RCR, los periodistas heridos, los periodistas deportados, los periodistas maltratados, los periodistas convertidos en blanco para los disparos ayer en el distribuidor de Altamira, los periodistas, el periodismo, para lo cual tiene una gran significación RCR, terminará siendo un capítulo en el que por delitos de lesa humanidad, el expediente o los expedientes que se han abierto y que cursan ante distintos juzgados internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, se devolverán contra los usurpadores y los abusadores al estilo de un boomerang, catlán, que le vuela en sentido necesario. Así será. No tengan la menor duda. Quienes se afligen porque ya no nos encuentran en señal abierta y tienen grandes dificultades para ubicarnos en Internet. Quienes solamente encuentran silencio en el dial 750 AM. Quienes están en esta patria y aman a esta patria como la amamos, quienes formamos parte de Radio Caracas Radio, no tengan duda. Llegaron tarde al cierre de Radio Caracas Radio porque seguimos haciendo nuestro trabajo de ventilar la verdad. Ventilar la verdad siempre, duela aunque duela y duela a quien le duela. Duélale a quien le duela. Voy a compartir con ustedes, amigas y amigos, un video que nos hizo llegar gente que participaba en las concentraciones de venezolanos en el mundo, en esta oportunidad en Madrid, capital de España. Allí se encontraba el alcalde en el exilio, el alcalde metropolitano en el exilio, Antonio Ledesma, y estaba de
observador, alguien que creo yo forma parte de las reservas intelectuales desde el campo del humor, pero de la reflexión, el historiador, el buen amigo Laureano Márquez, columnista de excepción, de primeras páginas en Tal Cual, recuérdenlo siempre, ¿no? Además, mi ex compañero de Radio Caracas Televisión. Le dan micrófono, le dan tarima y con humildad nos dedica estas palabras que les voy a compartir. Dice que los militares deben dejar de estar sosteniendo al régimen corrupto. Dice que hemos llegado a una situación y no les cuento más. Les dejo con la proclama en la Puerta del Sol, Madrid, España, de nuestro querido Laureano Márquez. Adelante. Los luchadores del país. Yo estaba ahí tranquilito como espectador y me han invitado a que suba y estoy orgulloso de hablar aquí. Les digo algo. ¡Guapo! Muchas veces me pregunto dónde existe el país. ¿Dónde está la nación venezolana? La nación venezolana no son sus ríos, no son sus llanos, no son sus puentes ni sus carreteras. La nación venezolana existe en la conciencia de sus ciudadanos. Por eso, hoy aquí en la Plaza del Sol de Madrid está Venezuela activa, libre, luchando por su vuelta a la democracia y a la libertad. A los venezolanos nos cuesta mucho explicar lo que pasa en Venezuela, explicarlo a quien no lo entiende desde la distancia. Hay un dicho en Venezuela, cuando una mujer está muy bonita, pero no es tan bonita de cerca, es que tiene buen lejos. Democracia en Venezuela para muchos aquí tiene buen lejos, pero ninguno quiere acercarse a vivir lo que estamos viviendo los venezolanos allá. Esta es la Plaza del Sol, emblemática de Madrid. El sol es el símbolo de la libertad. Esta es la plaza donde se marca un nuevo año, el comienzo de un nuevo tiempo. Y en Venezuela está comenzando el tiempo de la libertad. ¡Amén! Si uno revisa la historia venezolana, la gran tragedia de nuestra historia han sido los militares usurpando la función de los civiles. Los venezolanos en este momento no estamos pidiendo, y que eso le quede claro a la gente de España, ni un golpe militar, ni la intervención de los militares. Nosotros justamente lo que estamos pidiendo es que los militares no intervengan en defensa de un régimen corrupto, inconstitucional, usurpador de la democracia venezolana. Y, por tanto, lo que le pedimos a los militares es que respeten la Constitución venezolana, que exige que ellos dejen de actuar en defensa de la usurpación. No quiero abusar de ustedes, pero termino con una frase. Nosotros los venezolanos tenemos un gran poeta, muchos grandes poetas. Venezuela es una tierra que ha producido mucho talento. Venezuela es una tierra que a lo largo de su historia se ha enfrentado en una lucha terrible entre civilización y barbarie. A veces nuestra historia va al péndulo de la barbarie y otras veces al péndulo de la civilización. Hoy Venezuela ha llegado al extremo de la barbarie, por lo tanto solo puede marchar hacia el lado de la civilización que representan los civiles, la democracia y la libertad y el Estado de Derecho. Les digo algo, nuestra tierra es una tierra de gente talentosa, inteligente, creativa, honesta y buena. A los españoles les digo, no se dejen engañar por la barbarie que nos gobierna.
Nuestra tierra es una tierra de talento y ese talento va a venir a reconstruir la economía, la política, la justicia y la libertad en Venezuela. Andrés Eloy Blanco, uno de nuestros grandes poetas, que hemos tenido muchos y muy buenos grandes poetas, como hemos tenido muy buenos músicos, como hemos tenido muy buenos escritores, como hemos tenido grandes pensadores. Andrés Eloy Blanco, en un poema dedicado a su hijo, Coloquio bajo el laurel, dijo este verso: viviendo estás los años más sucios de la historia, pero si sobrevives, será tu tiempo el tiempo de la bondad triunfante, de la justicia erguida, donde la voz alcance la libertad del sueño. Nosotros, que hasta ayer estábamos viviendo los años más sucios de la historia, vamos a comenzar a vivir el tiempo de la bondad, de la justicia erguida, donde nuestra voz libre alcance la libertad del sueño. ¡Viva Venezuela libre! Caraota Digital, directo al grano. Viva, 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 viva Venezuela libre. Bravo, Laureano Márquez. Seguramente ustedes convendrán conmigo que fue una gran proclama, una gran arenga allá en la Puerta del Sol. Inspiradísimo, Laureano. Y yo debo manifestar que estoy 180.000% de acuerdo con todo cuanto dijo nuestro querido Laureano Márquez. Bueno, amigas y amigos, vengan con nosotros a la primera tanda de los recorridos que hacemos por noticias que no pueden quedar en el tintero. A la cuenta de 3, mi querido Eduardo, vamos al carrusel de noticias, mi querida Oriana. Full pilas allí. Vamos a comenzar con la reacción de Leopoldo López, una vez conocida la decisión de que lo detengan. Mandaron a ponerlo preso. Venga, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, noticias que no pueden quedar en el tintero, a la cuenta de 3. ¿Cómo ha respondido Leopoldo López? No le tengo miedo a la cárcel, Leopoldo López le respondió a Maduro. El líder opositor Leopoldo López aseguró este jueves que no le tenía miedo a la cárcel ni a Nicolás Maduro y puntualizó que el 30 de abril fue una fisura que se convertirá en una grieta para lograr el cese de la usurpación en Venezuela. Pasé más de 2 años aislado, sometido a torturas y que también fueron víctimas mi familia. Dijo, no quiero volver a la cárcel, es un infierno. Pero no le tengo miedo a Maduro. Esta operación Libertad nos involucra a todos. Más adelante les voy a dejar escuchar de su propia voz a Leopoldo López. Tribunal Supremo de Justicia, se los había anticipado en el Duélale a quien le duela, se orquesta nuevamente con Nicolás Maduro, quien la madrugada de este día jueves 2 de mayo pidió que le metieran presos a los golpistas, ¿no? Tribunal Supremo de Justicia de Maduro acusó al diputado Edgar Zambrano, destacan en el portal de Caraota Digital, acusó al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública. O sea, no tenía más sencillo, pues. Eso nada más. El organismo también ordenó remitir la sentencia a la Asamblea Nacional Constituyente. Siguen por su vía, ¿no? Siguen por su vía. Para que determine lo conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución. Este artículo establece los mecanismos para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Oigan ustedes, aquí está el artículo 200 de la Constitución. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan las o los integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, no de la Asamblea Nacional Constituyente, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente le pondrá bajo custodia en su residencia. Ahora, estos tipos dicen que en atención
al artículo 200 de la Constitución y se dan como chacumbeles. Admiten que la están violando, porque están remitiendo esto a la Asamblea Nacional. Bueno, más temprano, mucho más temprano, mucho más temprano que fue la noche de este miércoles, en su programa escatológico con el Mazo Dando, ya lo había amenazado a Edgar Zambrano Diosdado Cabello. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que nadie defenderá a Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, por apoyar las acciones emprendidas por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en el marco de la Operación Libertad. Y aquí viene la cita textual. Edgar Zambrano, te lo voy a repetir, te fuiste para allá como si tú diriges un golpe de Estado. Preguntas irán y vendrán, decisiones se tomarán y a ti no te va a defender nadie, ni Ramos Ayub, para que sepas, expresó Cabello este miércoles en su programa transmitido por Venezolana de Televisión. Amenazante, con consecuencias, porque apenas unas horas después, pues tuvimos lo que tuvimos, ¿no? Tuvimos lo que tuvimos. Y cierro esta primera ronda leyendo también en el portal caraotalibre.cf, España afirmó que no tiene intención de entregar a Leopoldo López. El gobierno español afirmó este jueves en un comunicado que no tiene intención de entregar a Leopoldo López luego de la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Es de TV Venezuela el sonido que vamos a compartir con ustedes del propio Leopoldo López, quien ha dicho: quiero volver a la cárcel. Es un infierno, pero no le tengo miedo ni a la cárcel ni a Maduro. Adelante, por favor, Oriana, con el despacho de TV Venezuela. Me presenté voluntariamente. A mí no me agarraron en una redada, no me agarraron saliendo del país. Yo me presenté voluntariamente porque así lo decidí. Y en ese momento, a partir de ese momento, estuve en la cárcel. Pasé casi 3 años y medio en una situación de aislamiento. No fue fácil. Pasé más de 2 años totalmente aislado, sometido a torturas que también fueron víctimas mi familia. Yo no quiero volver a la cárcel es un infierno. Yo no quiero volver a la cárcel, pero también quiero dejar muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición, que es lo único que le queda, que ni siquiera las tiene consolidadas para buscar intimidar. Y yo... Agradecemos a TV Venezuela por permitirnos, por cortesía, compartir con todos ustedes su despacho informativo. Vamos a hacer la primera pausa, amigas y amigos. Ya venimos con más, mucho más de la entrevista, el resumen de las cosas. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso.
¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Si te provoca comer algo liviano y estás en Santa Mónica o en sus alrededores, acércate al restaurante El Carretón y pide las sabrosas y exquisitas empanadas que allí preparan, de carne, pollo o queso. Eso sí, acompáñalas con un refrescante jugo de frutas frescas de tu preferencia. Date el gusto en El Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les habla Rafael del Rosario. La escasez de medicamentos e insumos se agudiza cada día más en nuestro país. Es por ello que abrir las puertas del canal humanitario es una obligación de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de todos los venezolanos. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, amigas y amigos, tenemos a Marlon Díaz, que es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Yo me coloco así a un lado para que coloquen la fotografía de Marlon al hilo telefónico y lo saludamos con muchísimo cariño siempre. Marlon, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Miguel Ángel por el contacto telefónico el día de hoy, por la oportunidad y bueno, un gran saludo a todos los oyentes, al equipo de producción, gracias por la oportunidad. Marlon, entiendo que ha habido reuniones, concentraciones de los dirigentes estudiantiles durante las últimas horas para aportar una ruta de prosecución de lucha, sobre todo después de estos 2 días tan duros, tan difíciles por los que hemos tenido que atravesar. Cuéntanos a las conclusiones que van llegando. Sí, efectivamente, sabemos que actualmente a nivel nacional vivimos una importante coyuntura donde los estudiantes, específicamente en Carabobo, hemos tenido un papel protagónico. El día martes salimos masivamente a las calles, luego de que bueno, las autoridades de nuestra casa de estudios suspendieran actividades, fuimos hasta nuestra casa de estudio y recogimos a aquellos estudiantes que habían ido a la Universidad de Carabobo y bueno, nos fuimos hacia el Fuerte Paramacay, todos unidos en una sola voz, bueno, viendo todo lo que estaba pasando, bueno, allá en Plaza Altamira en Caracas, pero también nosotros queriendo dar nuestro granito de arena en apoyo a aquellos militares que se pusieron del lado de la Constitución y allí estuvimos efectivamente protestando de la mano con la sociedad civil. Nosotros los estudiantes estuvimos afrontando esta situación, bueno, fuimos fuertemente reprimidos, a pesar de que un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana se había puesto de acuerdo con nosotros para no reprimir, ya que nosotros estábamos en una protesta totalmente pacífica. Luego de esto llegó otro contingente alterno y lo que vimos fue bruscamente un cambio de mando de los guardias que habían decidido no reprimirnos, que habíamos llegado a una tregua con ellos. Llegaron 3 tanquetas que se llevaron detenidos a estos guardias que habían decidido no reprimirnos y empezaron una brutal represión en una zona totalmente residencial, que es la zona de La Granja aquí en Naguanagua, por la avenida Universidad, donde hay abuelas, donde hay mujeres embarazadas, donde hay muchos niños en los edificios de alrededor y efectivamente más de 50 personas se encontraron heridas, incluso los muchachos que se encontraban también en esta manifestación, aparte de nosotros los estudiantes, los muchachos que se encontraban, bueno, miembros de la comunidad, de las residencias que se encuentran allí, también tuvimos más de 10 heridos por impacto de bomba lacrimógena. Gracias a Dios ninguno de estos heridos llegó a mayores. Luego, el día de ayer, asistimos masivamente a la avenida Cedeño, aquí en el estado Carabobo, donde posterior a esto, bueno, la gente se mantuvo en el distribuidor de San Blas, que queda aledaño a la autopista del Este, y también fuimos brutalmente reprimidos
en este sentido. De verdad que tenemos muchísimo tiempo que no vivíamos una represión de este calibre. Incluso en el 2017 no recordamos 2 jornadas seguidas de tanta represión, de tantas bombas lacrimógenas, de tantos perdigones. Tenemos 2 compañeros injustamente detenidos de la Universidad de Carabobo, Melvin Morales y Luis Molina, que se encuentran apresados. Luis Molina fue apresado el 30 de abril en La Campiña, aquí en el estado de Carabobo, en el municipio de Naguanagua, y Melvin el día de ayer en la autopista del Este también fue apresado. Compañeros de la Universidad de Carabobo, Luis de Ingeniería Mecánica y Melvin de la Escuela de Derecho también se encuentran actualmente privados de libertad, y nosotros estamos haciendo lo posible para hacer las gestiones de la mano con el Foro Penal para lograr su libertad. Pero esto ha sido parte de la batalla que hemos librado nosotros los estudiantes universitarios. El día de hoy también nuestros homólogos de la Federación de Centros Universitarios en la central, de la mano de su presidente Rafaela Requesén, hicieron un gran trabajo movilizando el movimiento estudiantil, y lo propio hicimos nosotros desde nuestro arco de Bárbula, nuestro emblemático arco de Bárbula en la sede de nuestra Universidad de Carabobo, donde levantamos la voz, en primer lugar por nuestros servicios estudiantiles. Tenemos más de 1 mes y medio sin comedor, no tenemos transporte, pero entendemos que la única forma de tener servicios estudiantiles de calidad es que cese la usurpación. Muy bien, muy bien. Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Hace algunas semanas se reunieron representantes estudiantiles de todo el país en la sede de la Asamblea Nacional. Aló. Estudiantiles del año 2007. Marlon ha anunciado hace apenas unas horas, de hecho este 1 de mayo, pues, Juan Guaidó, que lo que prosigue en esta lucha en la búsqueda del cese de la usurpación son paros escalonados hasta una huelga general. ¿De qué manera intervendrá el movimiento estudiantil en esta nueva hoja de ruta? Aló, estamos perdiendo la señal. Pero, ¿me oíste la pregunta? Repítala, porfa, que se está escuchando entrecortado. Ok. Dijo Guaidó que lo que prosigue son paros escalonados hasta la huelga general. ¿De qué manera está pensando participar el movimiento estudiantil en todo esto? Mira, nosotros esta información de los paros escalonados la teníamos de hace algunos meses. Nosotros tuvimos una reunión de los dirigentes estudiantiles a nivel nacional con Juan Guaidó, donde él nos expresó precisamente esta necesidad de realizar los paros escalonados para poder llegar a la huelga general, pero sí tuvimos de acuerdo todos los presentes en esa reunión que las universidades tenían que ser uno de los últimos eslabones de este paro escalonado, porque hoy más que nunca las universidades se deben encontrar abiertas para lograr el cese de la usurpación. Las universidades deben encontrarse con los estudiantes en la calle. Incluso el día de ayer se llamó a clases en la Universidad de Carabobo para hoy, a pesar de que fuimos brutalmente reprimidos en la autopista, ya que entendemos que se hace mucho más sencillo sacar a nuestros estudiantes de las aulas de clase y además seguir avanzando en su periodo lectivo, pero entendiendo que la universidad abierta es un bastión fundamental. Incluso más nosotros, las universidades autónomas, la Universidad de Carabobo, la Universidad de Oriente, la Universidad Central de Venezuela, la Simón Bolívar, la Universidad de los Andes y la Universidad del Zulia, estamos totalmente engranados, todos los dirigentes estudiantiles, para apoyar de la mejor manera esta fase final de lo que ha sido llamada la Operación Libertad, para poder lograr en definitiva el objetivo que nosotros queremos, porque como bien te lo comentaba, nosotros tenemos muchísimos servicios estudiantiles eficientes. Hace muchos años se libraron batallas estudiantiles, luchas estudiantiles para lograr todo lo que tuvimos hasta hace unos pocos años, que era el seguro estudiantil, la beca estudiantil, el transporte digno, y nosotros es verdad, luchamos por un cambio político, pero también entendemos que para que ese cambio político sea verdaderamente productivo, tiene que pasar un cambio de verdad de dirigencia que precisamente nos permita, un cambio de mentalidad de nosotros como dirigencia que nos permita lograr esos servicios dignos, pero también lograr un desarrollo productivo para el país, que nuestras universidades sigan siendo el epicentro, como en algún momento lo fueron, de investigación, de debate, de ideas, de progreso, de desarrollo, y no precisamente el día de hoy, que los estudiantes con muchas dificultades asisten a las aulas de clase con muchas ganas también de salir adelante, y a ellos nos debemos, porque nosotros como estudiantes universitarios tenemos que entender que en nuestras manos se encuentra el futuro del país, porque como nosotros sabemos, Venezuela siempre fue un país de profesionales exitosos, y desde nuestras universidades podremos arreglar los problemas coyunturales que actualmente se viven en el país. Ya sabemos el sistema eléctrico, tenemos también problemas desde el punto de vista del ordenamiento jurídico con el Estado de Derecho, que desde nuestras universidades podemos realzar esos debates que precisamente nos permitan reconstruir nuestra nación. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Marlon. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Pendientes de todos ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Un abrazo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego.
Bien, escucharon ustedes al presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, Marlon Díaz. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Esto es La Entrevista. La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Amigo comerciante, si vendes productos de primera calidad, entonces prueba con Pan El Cedro. En cualquiera de sus exquisitas presentaciones a un precio sin competencia. Pedidos al mayor en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Cuando tu clientela pida Pan El Cedro, diles lo tengo y ofréceles frescura y calidad. ¡Qué rico este pan, señor! Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel. La Entrevista. Estamos preparándonos para conversar en algunos minutos con el diputado Carlos Berrizbeitia. Antes, te pido por favor, Eduardo Llanes, dame señal para ir a la segunda tanda de las noticias que no pueden quedar en el tintero. A la 1, a las 2. Venga. 4 venezolanos han sido asesinados en 2 protestas contra Maduro. 4 venezolanos han sido asesinados en las protestas registradas en las últimas 48 horas. Marco del inicio de la Administración Libertad de la Nación, parte de la administración de Nicolás Maduro. El Foro Penal también ha hablado en esta fecha y está resumida su información de la siguiente manera. Foro Penal ha registrado 240 detenidos y más de 300 heridos durante las manifestaciones. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que 240 personas fueron detenidas durante las protestas del 30 de abril y 1 de mayo en todo el país, desde que inició la fase final de la Operación Libertad. El Foro Penal está haciendo seguimiento al número de detenidos para brindarles asistencia legal. También tenemos, amigas y amigos, información sobre la joven asesinada. Infausta noticia que conocimos la noche de este miércoles. Esta madre asesinada durante manifestación en Altamira no estaba protestando. Linda chica era, ya verán la fotografía. Yurubit Betsabet Rauseu García volvía de su trabajo junto a su esposo cuando recibió un impacto de bala en la cabeza. Fue en medio de las protestas que se registraron la tarde de este miércoles en los predios de Altamira, en el este de Caracas. Según sus familiares, la víctima trabajaba en un conocido supermercado del centro comercial Vizcaya, ubicado al final del Cafetal. Eran pasadas las 4 de la tarde cuando regresaba a su casa en la California. Iba en moto con su esposo y debido a que la mayoría... Espérense un momentito.
y debido a que la mayoría de las calles del este de Caracas estaban cerradas, decidieron tomar vías alternas. Cuando transitaban por las inmediaciones de la Torre Británica, escucharon fuertes detonaciones de armas de fuego y decidieron devolverse. Poco después que dieron la vuelta, el esposo de la víctima sintió cuando la joven se desvaneció y cayó al piso. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Dios la tenga en la gloria a sus familiares, nuestra palabra de pésame. Veamos qué se está opinando en el mundo, que ayer estuvimos pletóricos, además de informaciones provenientes de los Estados Unidos, fundamentalmente con el tema del acuerdo que se había firmado o al cual se había llegado con Padrino López, Michael Moreno y otros funcionarios cercanos a Nicolás Maduro para que éste dejara el poder el día 30 de abril, más tardar 1 de mayo. Iván Duque, ¿qué ha dicho? El presidente de Colombia, lo destaca Carota Digital: el mundo tiene que valorar el heroísmo del pueblo venezolano que añora la libertad frente a la dictadura. Iván Duque, presidente de Colombia, dijo este jueves que la comunidad internacional debe valorar el heroísmo venezolano luego de las manifestaciones que se registraron los pasados días martes y miércoles en el país. Y voy a cerrar con este tema que ha llamado, pero terriblemente la atención, porque llama terriblemente la atención porque es el colmo de los colmos. Inundar de gas lacrimógeno una iglesia, por favor. Sucedió en el estado Táchira, exactamente en barrio Sucre, en esta iglesia Nuestra Señora de Fátima. El párroco pues dio declaraciones en esta fecha. La Guardia Nacional de la administración de Nicolás Maduro atacó la tarde de este 1 de mayo una iglesia en la diócesis venezolana de San Cristóbal. En un comunicado publicado, Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, señaló que una horda de la Guardia Nacional atacó el templo de Nuestra Señora de Fátima en barrio Sucre. No tienen temor a Dios. Tachirense repudio al ataque de la Guardia Nacional contra la iglesia Nuestra Señora. No es tachirense repudio, es venezolano repudio, es mundial repudio, tiene que ser cristiano repudio, desde el corazón de verdaderos cristianos, ¿no? Bueno, obligados a perdonar, claro. Al ataque de la Guardia Nacional contra la iglesia Nuestra Señora de Fátima. Hay que pedir mucho a Dios por esta gente que no tiene temor. Lo que sucedió ayer no tiene nombre. Sentenció ciudadana. Esto lo ha pasado Yamile Jiménez, corresponsal de Carota Digital en Twitter. Lo pasó en Twitter, Yamile Jiménez, que es corresponsal de Carota Digital en el estado Táchira. Bueno, analítica.com nos presenta las declaraciones del párroco Jairo Clavijo. Escuchen lo que dijo. Adelante. Eucaristía. Cuando yo digo que está celebrando Eucaristía, pues llegó y me atacó con mayores vulgaridades específicamente a mi persona y hacia la Eucaristía y hacia la fe. En ese momento pues llega otro militar, pues le vi que decía Ochoa, no sé si es teniente, capitán, comandante, general, no, solamente pude observar su nombre. También pues dice ¿dónde está el cura? Entonces lógicamente yo era bien identificable, ya que tenía mis ornamentos en la celebración de la Santa Misa. Yo me le dije, bueno, soy yo. Entonces empezó también con improperios, pues tan grandes como el del otro. Y al final me dice, bueno, vaya, termine aquello, y yo di la vuelta. Cuando estoy entrando al templo para terminar la Eucaristía, escucho algunos detonantes de los cuales, pues, obviamente siento el gas. Y ese gas era gas lacrimógeno. Quizás no lo lanzaron frente o dentro del templo, pero lo tiraron, si no fue en el estacionamiento, fue inmediatamente a la salida del templo, lo cual el viento lo trajo hacia dentro del templo, y el grupo de personas, que aproximadamente eran de 150 a 200, pues se vieron afectadas, tanto de una manera como de otra. De una manera en la cual pues fueran efectos bronquiales, el efecto que produce el gas lacrimógeno, que es el llanto, y especialmente los niños y los ancianos. Bueno, amigas y amigos, el párroco Jairo Clavijo. Le gasearon la iglesia, la llenaron de gas lacrimógeno. Imagínense ustedes lo que la ofensa, ¿no?, al valor
al valor concentrado allí. Sale el párroco a reclamar porque está oficiando una misa y la respuesta son groserías, vulgaridades y más agresión. Dios los perdone, dijo el obispo Moronta. Es verdad, Dios los perdone. Bueno, tenemos al hilo telefónico a mi querido amigo diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido una vez más a la entrevista. Buenas tardes, amigo Miguel Ángel. Bueno, mira, Carlos, creo que son después de 89 años al aire, ¿no? Enseñar abierta RCR y la cerraron, ¿no? La cerraron, sí. Seguimos a través de rcr.tv. Riega la voz para quien no lo sepa. Decía nuestro director Jaime Nestares que llegaron tarde con esta medida porque llegaron en los estertores, en la fase final, en el adiós luz que te apagaste del régimen usurpador, y nosotros decimos amén que así será, ¿no? Nosotros decimos amén que así será. Bueno, mira, Carlos, hoy el Tribunal Supremo de Justicia, a las órdenes de Nicolás Maduro, ha decidido enjuiciar por delitos gravísimos a tu colega diputado Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo han recibido esto los diputados de la legítima Asamblea Nacional? Bueno, mira, es una decisión más de un tribunal que ni es supremo ni es legítimo. Ese es el bufete de abogados del partido gobierno, de la señora Cilia Flores y del usurpador Nicolás Maduro. Sí, en Venezuela sabemos y sabe cualquier venezolano, de cualquier estrato social, de cualquier religión, de dentro del país o fuera del país, que ese tribunal lo que ha sido un bufete de despacho que ha acabado con cualquier salida transparente, democrática y legal en el país durante ya muchísimos años. ¿Cómo lo hemos tomado? Como hemos tomado la mayoría de las decisiones que este régimen, esta dictadura y esta situación dramática que vive las instituciones del país durante todos estos años, y en este momento, por ahí puse palabras más, palabras menos, un tuit hace unos minutos. Un gran amigo que me ha dado la vida me decía que su madre decía que las dictaduras en sus últimos momentos se ponían muchísimo más agresivas y difíciles, porque es la cobardía, ¿no? Y la cobardía actúa de esa manera, de madrugada, como se llevaron a mi hermano, mi amigo y gran defensor de las luchas democráticas, Marrero, como se llevaron a Leopoldo López 3 años en Ramo Verde y 2 años en su casa, y como se han reído literalmente y han acabado con todas las instituciones del país. Pero estos son los últimos momentos de las dictaduras y de estos regímenes. Esto no tiene vuelta atrás. Este es un país que está en desbandada. Tenemos un tipo usurpando Miraflores que no controla ni la inflación, ni la inseguridad, ni la inversión, ni el dólar, ni ningún tipo de servicio público. Lo único que han controlado es la corrupción y el desangre de este país. Vienen horas, días, momentos más trágicos para el país. ¿Por qué? Porque ellos han cerrado cualquier salida democrática durante muchos años en el país porque no creen en eso. Un país invadido por una clase rusa y cubanos, ya es público y notorio que los rusos fueron los que detuvieron la montada en el avión de este señor que ya se iba, pero es cuestión de días, cuestión de semanas. El país ya no aguanta muchísimo más esta situación irreversible de un país que lo que quiere buscar pues es su libertad y su democracia, es para empezar a reconstruir un país que destruyeron, que saquearon en estos últimos 20 años. Carlos, ¿cómo crees tú que será entonces el desenlace? El gobierno aparenta hacer festines, lo que pasa es que los rostros, los gestos, le hacen difícil incluso aparentar sus propios festines para decir que vencieron el golpe, que defendieron al país, que los golpistas son los que están en desbandada y los persiguen además, luego de la orden dada por Nicolás Maduro la madrugada de este jueves de poner presos a los golpistas. Pero tú dices que esto no aguanta más y que está en sus últimas. ¿Cómo va a ser el desenlace? Bueno, mira, yo creo que ya Maduro es un secuestrado. Él está en una situación peor que cualquier venezolano. Digo esto porque
una persona secuestrada por sus propios miedos y además por sectores radicales comprometidos no solamente con los comunistas cubanos, sino que creo que algunos intereses económicos con Rusia. Y vemos pues una situación militar muy inestable. Cuando te digo muy inestable, porque no hay que ser ni politólogo ni brujo para lo que te voy a decir. La mayoría de las Fuerzas Armadas son venezolanos honestos que están en situación como la que está viviendo la mayoría de los venezolanos, que no consiguen alimentos y si lo consiguen no lo pueden pagar, que si pagan el seguro de la familia no pueden reparar un carro, que si van a pagar el colegio del muchacho no tienen cómo pagar la cuota del seguro de la madre, el que no tiene con que reparar la vivienda. Sí, estamos hablando de que son venezolanos los militares de carne y hueso que están sufriendo estas penurias. El país no tiene salida con Nicolás Maduro porque esto es un país en desbandada dentro de sus mismas filas. Y ejemplo de eso te puedo decir que hace unas semanas atrás Maduro le pidió la renuncia a sus ministros, no sé si te acuerdas, ¿no? A todos. Claro. ¿Y quiénes fueron los nuevos ministros que vinieron? Es decir, es un reciclaje de fracasados y de personas que lamentablemente lo que han estado es usurpando el poder y con una corrupción tremenda en lo que hemos visto en el país. Entonces por eso te digo que es cuestión de días, de semanas, de que en el país dentro de sus mismas filas implosione pues lo que creo que va a pasar, que es que yo hoy ponía también un tuit donde decía que cuando tú ves a Nicolás Maduro rodeado de militares, que está durmiendo con el enemigo y que llegará el momento en que ellos mismos le digan que tiene que abandonar no el poder, sino la usurpación del poder. Vienen momentos más difíciles para la dirigencia política, lamentablemente momentos más difíciles para la familia venezolana, porque es una inflación que no aguanta el bolsillo de ningún venezolano. Hay gente pasando hambre, Miguel Ángel, gente que no hace sino una sola comida al día, madres que no encuentran cómo comprar una medicina, visitas cualquier emergencia de cualquier hospital y están en el suelo, la inseguridad campeando. Es decir, un país lamentablemente destrozado por los cuatro costados por culpa de una decisión que tomaron ellos, que era transformar este país en un socialismo a lo cubano. A tus oyentes, al país entero que podemos llegarle, a la gente que lo que no podemos abandonar no es esperanza, porque el problema no es esperanza, es la definición de seguir en las calles, de seguir exigiendo con el sacrificio que hemos tenido lamentablemente. Ayer hubieron unos muertos, hay más presos, más heridos, lamentablemente por culpa de ellos, por un grupillo de pillos y bandidos que están en el gobierno y que han utilizado algunas armas para arreciar contra la población venezolana. Pero vamos a salir de esto, de eso ten la plena seguridad. Bien, en un último minuto, por favor, Carlos, ¿cómo sientes que salió luego de estas dos jornadas, 30 de abril y 1 de mayo, la figura de Juan Guaidó? Bueno, mira, a Juan, yo no creo que haya ningún venezolano que tenga que criticarle nada. Ese muchacho ha empeñado su palabra, ha arriesgado su vida, su juventud, su familia, ha sido coherente, ha sido claro, no le ha mentido al país, sigue trabajando en lo que todos estamos trabajando, que es primero que el cese de la usurpación de este señor que está en Miraflores. Lo veo más fortalecido, porque aquí el que está pegado contra la pared es el usurpador. A Juan Guaidó como diputado y presidente encargado, lo único que le podemos criticar es que tenemos que ayudarlo mucho más, que tenemos que apoyarlo mucho más, porque en un poco más de 90 días, ¿quién podía pensar que tuviésemos contra la pared al usurpador? Así es, así es. Carlos, un fortísimo abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Sí, en Venezuela, Miguel Ángel, hace rato que el gobierno civil desapareció. En Venezuela no hay ningún gobierno, ningún régimen civil. El poder lo sostiene un minúsculo grupo de militares. Eso hay que hacerlo recalcar.
ese grupito que no padece las precariedades, las necesidades de la mayoría de los venezolanos. Ese grupito que está arriba, que es en algunos, por supuesto, integrantes del acto militar, se empeñan en mantener en el poder a este señor que ha usurpado el poder. Así que tengamos un poquito más de paciencia. Si hemos pasado mucho tiempo en esto, y yo creo que ya, creo que te lo he dicho en otras oportunidades, aquí ya no hay tiempos constitucionales, aquí son tiempos sociales. Este país quiere una salida. Ellos son los culpables de que la salida no haya sido una salida clara, transparente y diáfana, porque se burlaron del diálogo, se burlaron de los venezolanos, montaron un parapeto a Asamblea Nacional Constituyente, utilizaron el Tribunal Supremo de Justicia para hacer lo que siguen haciendo. Y el país entero sabe que muy poco falta, Miguel Ángel, óyeme, muy poco falta para empezar a unificar este país, que no va a ser fácil, para empezar a armar otra vez las instituciones democráticas, para empezar a reconstruir un país que necesita una nueva visión, un nuevo amanecer y una reconstrucción total del tejido social, de la sociedad venezolana, de las instituciones, para tener la Venezuela que tuvimos en un pasado. Bueno. Completamente de acuerdo contigo, te agradezco mucho este contacto, te agradezco además tu mensaje sentido y sincero respecto de Radio Caracas Radio, víctima de un cierre hace apenas unas horas después de 89 horas de servicio a la familia venezolana. Querido hermano de luchas, Carlos Berrizbeitia, muchas gracias, abrazo, hasta hermano, la próxima. Y seguimos en la lucha. Dale pues. Bueno, amigas y amigos, cerramos el programa. Tengo que leer una noticia que obviamente, porque se trata de un adiós, entristece, y porque se trata de una persona como Juan Vicente Torrealba. Pero, caramba, la celebración por su vida y por su aporte, después de una historia de 102 años, también tiene que estar frente a nosotros. El maestro Juan Vicente Torrealba falleció este jueves 2 de mayo, me informa mi querida Oriana Urbina, a los 102 años, confirmaron fuentes allegadas al importante músico y compositor venezolano, famoso en el país y en Latinoamérica por composiciones como Concierto en la Llanura, La Potra Zaina, entre las miles que le han dado la vuelta al mundo. En 2014 el maestro recibió un Grammy en reconocimiento a su carrera artística, premio que dedicó a la prensa en agradecimiento por ayudar a divulgar la cultura a todos los venezolanos. Así que yo me despido hasta mañana, y Eduardo Llanes ha tenido la idea de dejarles a ustedes disfrutar fragmentos de la obra de el maestro Juan Vicente Torrealba. Hasta mañana, con el favor de Dios. Juan Vicente Torrealba, Dios te reciba en su seno. Gracias por todo. Acompáñenos en la entrevista. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La entrevista.